acompañan en el auditorio de Corferias y también a quienes están siguiendo la transmisión digital. Para comenzar el primer panel sobre la participación y el aporte del sector privado al turismo, vamos a tener una intervención de la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, a quien damos la bienvenida, la doctora María Claudia Lacutir. Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida al grupo de personalidades que nos acompañan en el día de hoy, a los premios Nobel que están con nosotros compartiendo las experiencias a nivel nacional, las experiencias internacionales, como también a todos los colombianos que han estado participando durante esta conferencia que hemos tenido en los últimos 2 días. Creo que el turismo se merecía tener una participación prioritaria dentro de todo este proceso. Y parte del ejercicio que hemos venido construyendo, no solamente desde el gobierno nacional, sino también con los empresarios, con los gremios, asociaciones, con todos los colombianos a nivel nacional, es cómo podemos desarrollar de una forma expedita y cómo podemos generar paz a través del turismo. Y ya hoy lo estamos logrando. Hoy la paz en algunos territorios ha logrado generar desarrollo, ha logrado generar resultados no solamente económicos, sino también el trabajo común entre partes que anteriormente no estaban trabajando de forma ordenada o haciendo una injerencia dentro del territorio. Cuando miramos de dónde venimos y para dónde vamos, vemos que Colombia tiene unos resultados bastante importantes. Y esto, como lo hemos dicho en los últimos años, se puede multiplicar de una forma aún mayor si logramos trabajar conjuntamente y aprovechar los beneficios que nos da la paz. Hemos tenido un crecimiento en el número de turistas en los últimos años, del 2010 al 2015, de más del 70%. Tenemos también un crecimiento del empleo en un 17%. Es el segundo generador de divisas hoy de Colombia. Y adicionalmente viene creciendo en áreas, por favor me ayudan con la, no pasa. Perfecto, gracias. Venimos creciendo también en el número de flujo que está generando de inversión extranjera directa, un 700%, y esto va de la mano no solamente con el número de hoteles que se están abriendo a nivel nacional, en más de 12 departamentos, sino que adicionalmente hemos logrado que en los últimos 3 meses, al final del año pasado, la ocupación hotelera llegara a números, a porcentajes que anteriormente no se habían tenido, que es de 60%. Hemos tenido 163 nuevos hoteles, 48 nuevas rutas se han abierto entre Colombia y el mundo, y adicionalmente ha generado un incremento del 52% en el número de divisas. Cuando miramos lo corrido de este año, Colombia ha sido también la excepción y podemos ver un crecimiento del 11% del número de turistas que están llegando al país versus un 4.5 o 5% a nivel mundial, una ocupación hotelera que ha crecido en un 3.6% y adicionalmente ingreso por divisa de más del 10%. Como ustedes pueden ver, el crecimiento es constante y el turismo tiene su mejor momento hoy en día en Colombia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo construimos territorios que anteriormente eran territorios de conflicto a territorios de paz? ¿Cómo generamos que el turismo sea un motor de desarrollo, pero al mismo tiempo que la paz genere que el turismo se pueda desarrollar? Es una acción de doble vía, no es una acción de una sola vía. Al tiempo que se da el turismo en las regiones, que se da la conquista, si se quiere decir, de territorios donde anteriormente no llegábamos, somos nosotros los colombianos, pero también los turistas, los que tienen que hacer que esa paz se mantenga. Si no logramos seguir construyendo alrededor de esos territorios, que las personas visiten, que le den desarrollo, pues obviamente entra en una posibilidad de generar inseguridad. Y lo que queremos es que sea un crecimiento constante, como se ha venido dando, gracias al apoyo no solamente nacional, sino internacional, y al desarrollo económico de las regiones. Por eso, desde el Ministerio hemos construido 12 corredores turísticos que lo que buscan es integrar el territorio que es conocido con aquel que es desconocido. Busca integrar el turismo que está desarrollándose hoy en el país, como es el caso, si lo miramos, del corredor turístico del Caribe,
con aquellas regiones que anteriormente no se conocían, pero también tiene turistas, como es el caso, por ejemplo, de Bolívar. Tenemos Cartagena, que es nuestro principal generador de turismo a nivel internacional, pero también tenemos Monpós, tenemos Montes de María y tenemos otras regiones que se han venido desarrollando y que tienen potencial turístico. ¿Qué hacemos con el corredor? Integrar las oportunidades y que el turista, cuando llegue a Cartagena, no solamente vea las oportunidades y experiencias que tiene Cartagena, sino también las oportunidades y experiencias que tiene alrededor de la región. Que podamos decirle al turista: usted está buscando experiencias variadas, aquí, en este corredor, hay diferentes experiencias, que es lo que de verdad tiene Colombia. Diversidad, y esa es nuestra mayor oportunidad que tenemos que resaltar a través de los corredores turísticos. Cada uno de los corredores turísticos no está establecido por fase, por implementación, sino que su fase está desarrollada si está ya un territorio que cuenta con un desarrollo turístico avanzado, si tiene un desarrollo turístico que le hace falta un proceso competitivo, de seguridad, o un tema de calidad, formalización y todo lo que va alrededor para lograr que tengamos un turismo en cada uno de estos corredores turísticos de una forma competitiva. Cada uno de estos corredores turísticos cuenta con acciones que desarrollan la estrategia. Eso quiere decir que estamos trabajando en turismo que sea competitivo, turismo que sea educado, cómo construimos aquellos guías del mañana, cómo construimos los operadores y los prestadores de servicios del mañana a través de la educación desde el colegio. Un turismo seguro, tenemos policías de turismo en todos los departamentos, pero adicionalmente esos policías de turismo no son solamente para la seguridad, sino también que son para poder apoyar y ayudar al turista cuando lleguen a las regiones. Un turismo formal, un turismo que esté acorde con las normas de calidad, con la sostenibilidad, un turismo que sea responsable y un turismo sobre todo que se desarrolle en paz. Dentro de cada uno de estos corredores tienen estas variables y se viene desarrollando desde el año pasado para poder completar en cada uno de estos las acciones necesarias para que la paz pueda llevar ese desarrollo económico. El conflicto es una realidad, fue una realidad, y el posconflicto hoy en día ya se está dando. Tenemos 4 pilotos que estamos desarrollando a nivel nacional por parte del gobierno, donde hemos buscado implementar no solamente la estrategia que les mencionaba anteriormente, sino empoderar a las comunidades, a los que están en las regiones, a que sean los que hagan el desarrollo de cada uno de estos territorios que pasan del conflicto a ser territorios en paz. Estamos trabajando en Camino de Teyuna, en el Magdalena, estamos trabajando en la Macarena, en Meta, estamos trabajando en Putumayo, Mocoa, y en Urabá, el Darién, también haciendo el ejercicio de llevar todo el conocimiento que hemos desarrollado en los últimos meses, años, para lograr generar ese turismo a través de las comunidades y el apropiamiento de la región del desarrollo turístico. En esto tenemos varios ejemplos, pero uno que conocemos y que hemos visto el desarrollo muy de cerca es la Macarena. La Macarena pasó de no tener ninguna conectividad aérea a tener conectividad aérea 3 veces a la semana. Adicionalmente pasó de tener 1.500 turistas a tener más de 15.000 turistas en el 2015. Tuvimos también un incremento de turistas extranjeros de 11.5% y eso ha llevado a un siguiente producto turístico que nos ha permitido mostrarle al mundo que Colombia tiene una experiencia diferente y es el avistamiento de aves. Nosotros a nivel nacional no podíamos determinar cuáles eran la totalidad de especies que tenía Colombia, no conocemos y seguimos en ese proceso, pero ya hoy, gracias a la paz, podemos llegar a territorios para poder saber con lo que cuenta Colombia. Hoy tenemos más de 1.900 especies a nivel nacional, 79 de ellas son endémicas, 193 son semiendémicas, eso quiere decir que Colombia y otro país cuentan con esta especie únicamente, pero al mismo tiempo, y lo más importante es, todos los departamentos del país tienen la posibilidad de desarrollar este tipo de turismo a nivel nacional. Un turismo que no requiere de grandes infraestructuras, sino infraestructura sostenible. Un turismo que requiere del conocimiento que se puede desarrollar desde las regiones
y un turismo que adicionalmente busca que a través del avistamiento de aves se le dé desarrollo económico, teniendo en cuenta que son turistas que dejan un mayor recurso que otros tipos de experiencias turísticas a nivel internacional. Con este contexto, quisiera invitar a nuestros panelistas para continuar en el trabajo y poder conversar cómo el turismo puede generar un desarrollo económico para el país, pero también cómo el sector privado, en conjunto con el sector público, pueden hacer un trabajo mancomunado para hacer un crecimiento mucho más rápido. Muchas gracias. Quiero invitar a cada uno de nuestros panelistas. I would like to invite each of our panelists to come to this stage so we can start working. Señor José Ramos Horta, presidente de Timor Oriental, Premio Nobel de Paz 1996. Daniel Hunton, presidente de Lonely Planet. Bruce Poultin, fundador de Gea Venture and Planeterra. Y el señor Jean-Claude Bessudo, presidente de Aviatur. Under Indonesian occupation. It was invaded in 1990. Cómo nosotros, los colombianos, a través de los derechos que tenemos, podemos trascender y prevalecer por encima de algunas acciones que nos limitan a nivel nacional. Daniel Hunton, CEO de Lonely Planet, presidente de Lonely Planet. Daniel creció en Atlanta y estudió fotoperiodismo en la Universidad de Western Kentucky. Se graduó en el 2010, creó una pequeña agencia de marketing y hoy se desempeña como presidente de Lonely Planet. Muchos de ustedes conocen bastante bien la injerencia que hace el Lonely Planet a nivel internacional. Es una empresa dedicada a la elaboración de guías de referencia para viajeros independientes, donde incluye toda la definición y las diferentes oportunidades que tiene cada uno de los países, logrando así hacer una injerencia importante en el turismo a nivel internacional. El señor Jean-Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, con 23 empresas en el sector como carga, seguro, turismo y alquiler de teléfonos celulares. Estudió Ingeniería Civil y Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, Matemática en el Instituto de Matemáticas Solvay de Bruselas, Bélgica, pero más que todo es un apasionado por la naturaleza de Colombia. Y Bruce Poultin, fundador de Gea Venture y Planeterra, empresario canadiense más conocido por fundar la compañía de viajes Gea Venture y autor del bestseller Looptel, cómo una compañía cambió el mundo mediante la reinversión de negocios. Bruce es una autoridad en el emprendimiento social, responsabilidad corporativa social y ambiental, liderando con servicio e innovación. Le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que nos dé una breve comentario
sobre cómo el turismo y la paz se desarrollan conjuntamente, cómo se puede hacer una injerencia mayor sobre el desarrollo económico a través de los procesos que estamos viviendo hoy Colombia en paz y cómo también podríamos aprovechar, de acuerdo a la experiencia de cada uno, sobre la paz y cómo desarrollar cada uno de los temas turísticos. Voy a comenzar por expresidente Timor, Premio Nobel de Paz 1996, José Ramos Horta. Good morning. My apologies. I will talk in English. Since yesterday I spoke in Spanish. Easy also for me that I say a few words in English. Para mí hablar o decir unos comentarios en inglés. Quiero agradecerles por invitarme a este panel. Voy a empezar diciendo cuando el sector privado no contribuye a la paz en un país, el sector privado puede contribuir, el sector privado puede no contribuir a la paz en un país o una región. Les voy a dar ejemplos. Tenemos el problema de la piratería en el Océano Índico. ¿Cómo empezó esto? Empezó con represiones y control, una pesca exagerada por países cercanos, destruyendo la pesca en las áreas costeras de África del Este, sin permitir que las personas tuvieran acceso a la vida. Al mismo tiempo, en otras ocasiones, algunas compañías europeas en países, hospitales, ellos recogían la basura de los hospitales y lo llevaban y dejaban estos desperdicios en el Océano Índico. Al inicio, las reacciones de las personas en el área, en Somalia, en otros lugares, ellos utilizaron la expresión, cuando ellos secuestraban las embarcaciones, dijeron, bueno, esto es nuestro impuesto. Entonces luego ellos se dieron cuenta de que fue enormemente rentable. Entonces esto ya pasó empezaron a recaudar esos impuestos y se tornó una empresa muy rentable. Obviamente ha habido literalmente se ha amenazado un poco la piratería debido a estas acciones que han sido afectadas por los países que han terminado afectados. Y la piratería pasó al Golfo de Guinea en África Occidental, pero de diferentes formas, con unos diferentes esquemas. Entonces, ¿cómo el sector privado no contribuye a la paz y a la seguridad? Yo sé, con base en la observación directa en África Occidental, estuve allí por año y medio como presentador especial del secretario Jan Moon para tratar de traer orden constitucional en esta zona y tuvimos que trabajar en África Occidental. ¿Y cuál fue una de las mayores quejas? La pesca ilegal por algunos de los principales mayores, que incluyen flotas de pesca de los países europeos, pero al menos de la Unión Europea. Allí ustedes pueden hacer o formular las preguntas con Bruselas. Hay reglas, hay temas de ética también, y también se puede parar, pero hay otros países también que terminan con impunidad y que reducen la cantidad de existencias pesqueras. Allí también tenemos unas entradas ilegales en los países, particularmente en el sur de Guinea. Probablemente esto forma parte de los problemas de Nigeria, particularmente en los derrames de crudo, la explotación de crudo,
casi no se dan beneficios al área, a las personas que viven en el área. Ahí es cuando el sector privado no aporta. Y esto es en general lo que sucede en todo el mundo. Ahora, en los últimos 20 años en particular, nosotros, el secretario Kofi Annan, el secretario en ese entonces de la ONU, dijo que mencionaba que los negocios no se podían hacer si no había responsabilidad social, una alianza entre las naciones, entre la sociedad civil, entre las comunidades con el sector privado. Entonces, en este caso, uno tiene que traer más ética, más sentido de responsabilidad al sector privado y su aporte al bienestar real de las personas en donde ellos operan. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las fuentes de conflicto en muchos países? Las fuentes de conflicto son la falta de igualdad, la explotación o el uso excesivo de los recursos naturales. Luego ahí se tiene, cuando no hay beneficios, hay una reacción. Esto lleva a la insurrección, a la resistencia. En ocasiones puede ser aleatorio o en ocasiones organizado. Entonces estas son las formas de evitarlo. Y hay mucha responsabilidad aquí en la conciencia de aquellos que se encuentran dentro del sector privado. El sector privado, yo felicito a los que ejercen filantropía en todo el mundo, de Bill Gates hasta los más pequeños, desde los locales. Pero solamente tengo que decirles que la filantropía no crea un desarrollo duradero o sostenible en un país. La filantropía puede abordar algunas necesidades inmediatas, pero a largo plazo hay dos actores principales que pueden crear un desarrollo sostenible y a su vez la paz sostenible. Y estamos hablando de los gobiernos. Hay gobiernos que pueden tener dinero, gasto público, infraestructura, educación, salud, etcétera, etcétera. Y esto así se generan trabajos y mejor calidad de vida para las personas. Luego tenemos el sector privado. Entonces, cuando los gobiernos trabajan a la mano del sector privado, siempre tienen que tener en cuenta el bien de la gente. Y luego sí, el sector privado va a contribuir, a aportar a esto. ¿Será que el turismo lo puede contribuir a la paz? Sí, puede suceder solamente en condiciones de paz. Si no hay paz, no hay seguridad, porque hay que establecer la diferencia entre la paz y la seguridad. Uno puede tener paz en un país. Yo creo que Colombia hoy día está en su gran mayoría en paz, pero no necesariamente esto significa que hayan solucionado los problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque irónicamente en algunas situaciones, cuando uno tiene una disciplina organizada o insurgencia organizada con esta disciplina, uno puede negociar con ellos. Ellos no atacan a las personas aleatoriamente. Cuando una insurgencia disciplinada organizada significa que la paz está consolidando, entonces se está logrando la paz en temas de seguridad. Porque si ustedes no crean las condiciones para aquellos que han estado en esta situación, que de pronto han entregado sus armas para poder tener los trabajos, para poder tener dignidad, entonces, ¿qué es lo que van ellos a hacer? Ellos saben lo que mejor pueden hacer, lo que han hecho ellos por toda la vida, volver a retomar las armas, unirse a bandas criminales en todo el mundo en donde el Estado no está presente. Cuando no está el Estado presente, allá van. Y va a ser mucho más difícil. Es mucho manejar a la insurgencia organizada disciplinada. Sabemos de la experiencia en todo el mundo que es mucho más difícil manejar a las bandas criminales porque son las que infestan el país. Sí, que uno logra la paz en un país específico, pero eso no significa el final de todos los retos de seguridad. Entonces ese es mi primer comentario de introducción sobre este tema. Probablemente para generar algo de debate, debo decirles que he visitado en mi vida 134 países, he visto de todo.
Entonces, me complace mucho responder cualquier pregunta desafiante que tengan o que quieran de pronto aclarar o ideas. Para poder saber cuáles son los pasos a seguir? El turismo, los deportes, la cultura. Todos estos pueden ser vehículos, instrumentos para poder mejorar la paz. Pero en ocasiones utilizamos algunos clichés. El deporte como tal va a llevarte a problemas de guerra incluso. Entonces organicemos juegos de fútbol en Siria, en Afganistán, y ya va a haber paz. Entonces esas son situaciones diferentes. De pronto puede ser un poco tonto, de pronto un poco simple o simplístico. Es una cultura. Los trabajos crean, el turismo, todos generan trabajo, pero independientemente no pueden generar una paz duradera y sostenible. Muchas gracias. Now we continue with Daniel. Seguimos con Daniel. Good morning. First of all, thank you very much for having me here. It's a pleasure to be with everyone. Specifically in Colombia, que creo que es un excelente momento para este país y es fantástico verlos a todos ustedes aquí. Para darles un poco de generalidades sobre el Lonely Planet, nosotros hemos estado aquí ya por más de 40 años y nosotros cubrimos información de contenido de viajes para todo el mundo. Tenemos más de 500 títulos. Hay mucha información de viaje que se puede encontrar, pero una de las cosas en las que trabajamos muy duro realmente es ayudar a las personas a entender el lugar. La historia, la cultura, que es lo que hace de ese sitio algo especial. Y si ustedes alguna vez toman nuestros libros, van a ver que gran parte de ellos se dedica a esto y habla de los lugares específicos, y queremos que la gente realmente entienda. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque queremos que los viajes y el turismo se tienen que llevar con responsabilidad y pueden ser una fuerza para el bien en el mundo. Y yo creo personalmente que, al menos desde mi punto de vista, yo no he estado en todos esos países, de pronto he ido a 40 países, pero siempre lo sorprende a uno qué tan acogedora es la gente, qué tan abierta es a uno, y a pesar de las diferencias en cultura o las diferentes cosas, el viaje sí le abre a uno los ojos, y yo creo que cualquier persona aquí que haya ido a otro país y haya participado puede pensar realmente en cómo nos puede afectar. Entonces nosotros trabajamos muy duro para hacer esto. Una de las maneras en que nosotros pasamos mucho tiempo ya hablamos del sector privado y se ha invertido en muchos años. No solamente se trata del enfoque en las personas que están listas para irse a viajar de manera activa. Para viajar nosotros es más que ese tiempo cuando uno va a salir y la duración para nosotros. La mayor parte del mundo no tiene la oportunidad de viajar. No pueden dejar su trabajo, de pronto no tienen los medios financieros. Entonces queremos llegar a esas personas también y que ellos sepan del mundo, de las culturas, y que espero que algún día puedan salir y puedan llegar a algún sitio. Y creo que el primer viaje para mí retornó una pasión. Quería ver la mayor parte del mundo posible. Yo soy un amateur, yo soy un principiante en comparación con ellos, pero yo creo que hemos trabajado muy duro. Y realmente pienso que la actitud cuando uno viaja es muy importante. Uno tiene que ser curioso y tener la mente abierta para poder entender cómo funciona un lugar y para poder tener una imagen real de eso. Me complace, me siento muy orgullosa de que Colombia haya sido nombrado el número 2 en el mundo. Los felicito por ese logro. Y es una lista difícil porque hay lugares tan excelentes. Espero que ustedes puedan sacar un tiempo y mirar. Realmente me complace mucho estar aquí. Estoy muy orgulloso y espero conocer más gente y compartir más tiempo.
Y yo sé que compartir aquí, yo los voy a dejar ahora con mi declaración, de apertura. Yo sé que los viajes, la parte más difícil es decidir. Cuando uno quiere viajar, una vez uno decide, simplemente ya está listo para viajar. Muchas gracias. Seguimos con Jean-Claude Besudo. Muchas gracias, ministra. Gracias por invitarme. Y si el tema es la correlación paz y turismo, pues creo que en nuestra experiencia basta con contar un poquito nuestra experiencia profesional de los últimos 60 años. Cumplimos precisamente este mes de existencia en la empresa. Colombia, a lo largo de lo que he vivido, es un país que ha pasado de una falta total de imagen. Nos confundían con Bolivia, nadie sabía dónde quedaba Bogotá, ni cómo se llamaba la capital, ni nada, a un país con una pésima imagen. Vamos a poner la falta total de imagen hasta 1958, por ahí, años de la creación de la empresa colombiana de turismo, luego Corporación Nacional de Turismo, luego Viceministerio de Turismo, y se empezó a tener cierta relevancia a tratar de posicionarnos en el mercado turístico mundial. Y gracias al apoyo gubernamental, a los gremios de turismo, empezamos a estar presentes en las ferias, a crear imagen. Y lo hemos hecho todos en forma ininterrumpida, sea lo que fuere, lo que hubiera sucedido en el país a lo largo de los años. Pro Expo, Pro Export, Pro Colombia, las diferentes denominaciones, pero todos nos han apoyado en eso. Y pasamos de una falta total de imagen, entonces un pequeño momento de crecimiento. Recuerdo nuestra empresa, para atender turismo receptivo, abrió oficinas en París, en Miami, en Caracas en 1977 y nos empezó a ir muy bien. Avianca volaba a destinos internacionales en Europa, en Estados Unidos, y había muy pocos hoteles en Colombia. Traíamos grupos, 400 personas, nos dividíamos en varias partes del país y los volvíamos a reunir otra vez en el Hotel Tequendama. Y chao. Y tuvimos éxito. Tuvimos éxito hasta que ocurrió en 1982 el episodio de la Embajada de la República Dominicana, que tuvo un final feliz, no fue tan grave. Pero en 1985 tuvimos ante los ojos del mundo la imagen por la toma del Palacio de Justicia por el M-19, la imagen de unos tanques subiendo, brasileños, subiendo por las escalinatas de un Palacio de Justicia, y esa imagen fue demasiado fuerte. Eso fue un golpe fatal para el turismo de Colombia, hacia Colombia, a los ojos del mundo. Llegaron los warnings, las advertencias de más de 57 gobiernos para con sus nacionales, y de eso el país pasó de una imagen que se estaba creando a una pésima imagen. Tuvimos las épocas de las bombas, del terrorismo, todo lo que queramos. Y eso nos borró del mapa mundial. Hasta hace 3, 4, 5 años que se empezó a hablar de paz, las cifras de turistas eran las mismas que las del año 1982. Y habiendo alcanzado a bajar a un nivel tan bajo, y eran hombres de negocios, como 550,000 personas, si no me equivoco, en su peor momento. Y bueno, se empezó a hablar de paz, y ahí mismo, eso hay una correlación con
las estadísticas. Con la firma del acuerdo de paz, voy a ser breve, de los acuerdos de paz, hemos quintuplicado las cifras de turistas, reservados a Colombia de un año para el otro, entre lo que tenemos para el 2017 versus el 2016, es un 500% de crecimiento, lo cual es excepcional. O sea que la correlación es evidente, todo se ha dicho, la ministra lo ha mostrado, todo lo que había que decir acerca del turismo, pero somos un país que lo tiene absolutamente todo. Lo único que nos faltaba era la paz. Lo más importante es la actitud muy amigable, muy sonriente del colombiano hacia el turismo y el turista. Y el turismo sostenible es la única manera de llevar ese bienestar económico a los diferentes ámbitos del territorio nacional. Tenemos que conservar nuestros valores, no ver el turismo del mundo, no cometer el error de verlo como las señoras divinamente bien de Popayán, que creen que se necesita una autopista de 8 carriles para ir de Popayán a San Andrés de Piscimbala. Esos los turistas alemanes entre Klagenfurt y Wiesbaden no es lo que buscan. Nuestros carreteables de tierra sin señalización tienen un enorme atractivo. A los ojos del turismo mundial tenemos que ser absolutamente auténticos, correcto, implacables en temas de seguridad, en temas de policía, de turismo, pero realmente bienvenidos toda la industria turística aquí presentes, bienvenidos de la mano con nuestro gobierno nacional, con nuestra ministra, con la viceministra. Está por tenerme aquí, es un placer estar aquí. Es increíble estar en un momento tan importante para Colombia. Estamos pasando por momentos muy importantes. El tema del turismo y la paz es algo que está muy cercano a mi corazón. Hay muchos niveles en donde podemos hablar sobre la paz, podemos hablar de turismo y el impacto que puede tener el turismo en la paz. Lo primero, yo creo que es más a una escala mundial, cuando hablamos de qué le ofrece a los viajeros, cuando hablamos de paz en el territorio, en los países como tal, ese es otro nivel de paz. Pero estamos en un mundo ahora en donde hablamos sobre crear o construir paredes y divisiones, pero el turismo puede ser el vehículo principal para los viajeros hacia la paz, porque la manera en cómo podemos crear una paz mundial es para que las personas entiendan diferentes culturas, entiendan diferentes religiones, entiendan cómo las personas viven en el mundo, pero es importante que sepan y conozcan los valores que nos unen. Así que viajar es un vehículo muy importante para... Siempre dicen que viajar es la mejor educación, y sí es eso, exactamente. Porque la ignorancia que existe hoy en día, eso es lo que crea ese miedo, crea esa ignorancia que tenemos en el mundo y crea la separación que tenemos. Así que conocer otras culturas, saber cómo viven, entender las religiones, eso es lo que nos une en cuanto a los valores comunes como una comunidad mundial. Esta es la mejor respuesta de lo que yo sé para crear la paz. Y el turismo es el mejor vehículo para eso. No hay otro mejor vehículo para crear eso. Tal vez el otro sería la educación sería el otro vehículo, pero el turismo es mucho más emotivo para las personas. Y las personas hoy en día están viajando a los 40 países más pobres en el mundo. Y en estos 40 países más pobres en el mundo, el turismo es la primera o segunda manera de ganancias principales en el mundo. Así que las personas están viajando a estos 40 países más pobres en el mundo, y el turismo, si se lo hace bien, puede ser un vehículo para la transformación en los países más primitivos en el mundo. Pero lo que ocurre hoy, o lo que ha ocurrido tradicionalmente,
tenemos la conversación sobre la paz, viajar, eso es excelente, pero lo que se ha creado en los últimos 25 años en el turismo es similar a lo que está ocurriendo hoy en día. Se trata de crear paredes o construir paredes en en estas regiones, o estos resorts que existen en las comunidades. Esto puede ser un alivio para la paz. No hay nada peor que crear paredes, porque estamos poniendo grandes cantidades de recursos naturales en estas comunidades, y con estas paredes las personas no tienen acceso a salud o a servicios básicos. Así que el turismo en estos países, cuando los territorios costeros o las playas costeras son de propiedad privada, las personas locales no tienen acceso a estos lugares, y esto se convierte en hostilidad para los turistas y el turismo en general. Así que la paz se trata de diálogo, crear un diálogo, y por eso el turismo y el turismo sostenible y responsable, antes que nada, empieza con un diálogo. La idea de creer que podemos traer a las personas a una comunidad sin crear un diálogo con esa comunidad, eso se ha hecho durante los últimos 20 años o 25 años o 50 años. Yo he estado en el negocio por 25 años, así que de lo que yo sé, eso no existía antes de que yo llegara. Pero en los últimos 25 años el turismo ha entrado a las comunidades sin crear un diálogo, sin compartir valores sobre cuáles son sus necesidades o cuáles son sus valores. La manera más rápida de aliviar la paz en el territorio es darles dignidad a las personas para que puedan crear una vida, crear trabajos, tener un impacto local al crear trabajos para las comunidades. Pero también, a medida que crecen los negocios y el turismo, eso es un gran motivador para crear la paz, para que las personas puedan controlar sus destinos al tener una impunidad para poder crear una vida con el turismo. Si es que vemos algunas de las estadísticas que tenemos afuera, tal vez de turismo, podríamos decir que el turismo ha crecido bastante en los últimos 40 años. Se trata de propiedad extranjera, y cuando vemos ejemplos en el mundo, esto es solo en áreas en donde vemos, por ejemplo, el mejor ejemplo es en el área de los cruceros. En algunos países ellos han vendido sus áreas costeras, y las comunidades en esas regiones tienen que ir a playas públicas con sus familias, y no necesariamente son las mejores playas. Y si vemos otras islas o comunidades que venden tierras alrededor del territorio y todas las playas son públicas, cada pocas cuadras tiene que haber un acceso público para tener acceso a todas las playas, porque así es. Y esos son los pasos que tenemos que tomar para crear la paz en las comunidades, para que puedan compartir en el éxito del turismo. Así que se trata de crear este diálogo. Cuando vemos qué está ocurriendo, cuando vienen los visitantes en cruceros, la capacidad que se crea en alguno de estos destinos, estamos llegando directamente a la industria del turismo, en donde las personas están vendiendo la capacidad en lugar de experiencias reales de viaje, y eso quita ese sentimiento. Por ejemplo, con las redes sociales hoy en día, muchos de nosotros tenemos amigos que han estado en cruceros, por ejemplo, y ellos empiezan a postear fotos en Instagram. Solo vemos una foto del destino, ellos toman fotos también de su comida, de cómo hacen diferentes actividades, surfing, pero el destino se pierde en la experiencia como tal y pierde el sentido del turismo. Así que el tema hoy se trata de la paz y de crear paz en los territorios a escala global. El turismo puede ser un vehículo para la paz. Y cuando hablamos de desarrollo, específicamente aquí en Colombia, a medida que Colombia está en el camino hacia un gran crecimiento de turismo, podemos ver que hay muchas áreas muy importantes para el futuro, un futuro en paz. Yo he estado involucrado en muchos de los trabajos aquí, están haciendo cosas increíbles al crear ese diálogo y escuchar a las comunidades. Eso es lo que quieren, crear más soluciones sostenibles y responsables, y tomando un método, un enfoque más despacio hacia el turismo, porque es un mercado masivo, pero es una inversión a largo plazo, y con eso vemos los valores compartidos de las comunidades, que al final del día crea la paz. Muchas gracias.
Mr. Ramos. Señor Ramos, usted tiene la necesidad de trabajar conjuntamente con el público y el sector público y privado. Usted mencionó de las oportunidades que podemos tener a través de este trabajo conjunto. En su experiencia de conocer más de 130 y algo culturas, yo creo que nadie más ha tenido esta oportunidad de conocer más de 40. Así que, ¿cómo puede el sector privado beneficiarse o seguir beneficiándose de la paz que tenemos? ¿Y cuáles serían las mejores prácticas o recomendaciones que usted podría proponer del sector privado hacia el público para mantener esto? Como mencioné en mis comentarios iniciales, el sector privado es vital, es un motor vital absoluto para el crecimiento económico, el desarrollo de un país. Realmente no hay en mi país, pronto muchos de ustedes conocen, somos un país muy pequeño, tenemos la suerte de que tenemos la bendición de recibir algún crudo y gas inmediatamente después de la independencia. Nosotros tenemos un ingreso razonable y el gobierno ha sido casi que el único inversionista. Si hacemos inversión pública en infraestructura, queremos desarrollar el turismo, pero el turismo necesita infraestructura, el turismo requiere sistemas básicos de salud, hay que eliminar la malaria, el dengue, entonces se necesita un mejor terminal aeroportuario, aduanas, inmigración, tiene que ser profesionales y éticos de manera tal que los turistas no tengan las experiencias tan desagradables que de pronto ustedes ya conocen en muchos países. Entonces, ¿qué significa? El gobierno con los recursos tiene que ser el financiador número uno. Cuando uno tiene un país como Colombia, con tantas compañías, gente rica, bueno, se pueden evitar los problemas de algunos países. Le quiero decir, la primera vez en mi vida que yo fui a un país del Caribe fue en 1977. Yo vivía en New York como representante de nuestro movimiento de liberación nacional. Entonces yo me reuní con un académico de uno de los países del Caribe, no voy a mencionar el nombre, en una pequeña universidad de New York. Y luego, justo después, fue nombrado embajador de este país ante las Naciones Unidas, porque ya me conocía, entonces se volvió muy simpático con la causa, empezó a seguir la causa que yo defendía. Después dijo, venga a mi país porque nosotros vamos a tener una reunión con todos los embajadores de mi país. Entonces en ese momento estaba a poder hablar con todos ellos. Entonces yo fui, compré el tiquete con una agencia de viajes en New York, pagué el hotel en New York, el Holiday Inn de la cadena Holiday Inn en ese país en particular. Después me dijo, si necesita un taxi también puede pagar ahora y le vamos a conseguir el taxi allí. Le dije, no, sabe que el taxi está bien. Y luego salió bien. Lo más importante, ¿cuáles son los beneficios para las personas que tenemos allí? Casi ninguno, excepto por los meseros, las meseras, el personal de aseo, etcétera. Esa es la experiencia de muchos países subdesarrollados. Colombia se puede escapar de eso porque ya tiene gente muy bien educada. Tenemos inversionistas, entonces ustedes pueden controlar la cadena de los hoteles y en ese país, ese embajador era un profesor también de la universidad, me dijo, oiga, por cada $10 que nosotros facturamos, supuestamente $1, solamente $1 se queda en el país. El resto se va a los gastos de otras cosas. Entonces,
Es como cuando uno tiene un espejismo aquí. Y entonces por eso uno tiene que tener mucho cuidado, uno debe tener el turismo tiene que planearse muy bien, el turismo tiene que beneficiar la economía. Entonces este es un punto. Ahora, sin lugar a dudas, el turismo es muy importante para muchas economías, para Estados Unidos, para muchos países europeos, para España. Yo acabo de pasar a través de España y yo ya conocía en Barcelona que querían imponer un número de visitantes a Barcelona porque están entrando muchos. En Portugal tiene mucho turismo y ha tenido un impacto negativo en el sostenimiento de las personas. Entonces ellos tienen Colombia tiene un potencial enorme de gastos, no quiero repetir, ustedes tienen aquí absolutamente todo. Y ustedes ya tienen el know-how, tienen el conocimiento, empresarios, inversionistas. Entonces este país fue con la paz, con la seguridad. Este país en unos cuantos años va a ser el equivalente en Asia a lo que fue Tailandia por muchos años. Entonces, porque ustedes lo tienen todo. Tienen la belleza, la magia. Ustedes también tienen cultura, tienen historia, etcétera. De acuerdo a lo que usted escribió, ministra, veo que esta es una estrategia muy bien concebida. Ahora, no hay una manera de salir, no hay alternativa para el sector privado, pero tiene que entender el sector privado hoy que tiene la responsabilidad de aportar a la paz en el país y en la región. ¿Cómo lo hacen? Se hace con enfoques éticos hacia los negocios. Su propia estabilidad, la estabilidad del negocio, su propia utilidad depende de la plusvalía que ustedes generan, de la comunidad que los apoyan. Ahí es cuando el sector privado aporta la paz. De otra manera es muy negativo. Y nosotros lo vemos en todo el mundo, lo he visto con mis propios ojos, lo bueno y lo malo. Entonces, por fortuna, durante los últimos años, el sector privado ha ganado mayor conciencia y el tema de responsabilidad social comercial es aceptable y en el sector del crudo. Nosotros tenemos en mi país tenemos las mejores relaciones que podemos tener con las compañías petroleras en los países. Tenemos unos componentes sociales muy sólidos, muy importantes. Ellos entregan, devuelven a las comunidades en alianza con el gobierno. Los gobiernos tienen las prioridades en las comunidades y ellos financian los proyectos. Muchas gracias. Eso me lleva a una pregunta para Bruce. Conforme a lo que menciona el señor Ramos, él mencionó la importancia de hacer el turismo conforme a la sostenibilidad y al trabajo social. Las comunidades que ustedes mencionaron, que se están desarrollando a través de las diversas experiencias que ustedes y lo que ustedes han hecho en Perú. ¿Cómo podemos mezclar esta responsabilidad con la importancia de mantener la paz y el desarrollo del turismo? Esa es una excelente pregunta. Volviendo a lo que yo mencioné anteriormente sobre el diálogo con las comunidades, empieza con la creación de una relación con la comunidad para satisfacer sus necesidades y también cumplir con sus necesidades y decirles, contar la historia de la manera que se honre su cultura. El sector privado puede tener un papel importante y si miramos lo que está pasando en el mundo hoy, el sector privado tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Cuando miramos un modelo tradicional sin ánimo de lucro, cuando solucionamos muchos problemas sociales, pero las personas hoy día Ted Turner, Bill Gates, personas como estas son personas del sector privado que tienen un impacto muy positivo. Pero cuando se trata de comunidades muy pequeñas, el turismo en ocasiones se ve como
como una fórmula mágica para poder aliviar la pobreza cuando se requiere mucho trabajo, mucha inversión, paciencia, es en comparación con los viajes de mainstream. Entonces para el sector privado las compañías tiene que haber hay dos lados. Como compañía del sector privado queremos traer personas, hacer dinero, traer negocios y hay una manera correcta de hacerlo. Lo que estamos hablando anteriormente con el gobierno, los gobiernos locales, es muy importante que el gobierno local fije los estándares, las reglas de relacionamiento con las compañías privadas en cada región, que pongan unos estándares, que los implementen por años. Cuando veníamos a nosotros a hacer, de pronto Perú es un ejemplo, Ecuador es otro muy buen ejemplo. Cuando íbamos allí, simplemente antes hacíamos lo que queríamos. Nosotros hicimos buen trabajo, pero lo hicimos porque pensamos que era lo correcto que se debía hacer en ese momento, crear un diálogo con las comunidades. Pero hoy vemos en Colombia que nosotros hacemos mucho trabajo con Colombia, pero lo hacemos de la mano con el gobierno. Hemos tenido algún financiamiento inicialmente para poder hacer algún trabajo y crear algunas reuniones y diálogo con ellos. Es muy importante tener esa relación con el gobierno. Tradicionalmente, las juntas de turismo ignoraban la idea de viajes responsables. Hace 15 años ni siquiera en una categoría dentro del gasto del presupuesto del gobierno. Entonces, reconocerlo por primera vez es muy importante y crear las reglas de relacionamiento con países como nosotros o cualquier compañía que viene en cuanto a Colombia, lo que quiere ser cuando un país como Colombia quiera, no lo que quiere ser hoy, sino lo que sea en el futuro. Entonces, usted mencionó anteriormente, cuando yo miro, usted mencionó Tailandia, pero cuando miramos, por ejemplo, Costa Rica, que es mucho más cerca, lo que ha hecho Costa Rica ha sido un éxito de muchas maneras. Ellos se han vuelto una de las principales destinos. Ellos tienen excelentes parques, protegen sus terrenos costeros y empezaron a crear estas reglas de relacionamiento para las personas que venían a hacer negocios. Como sector privado, cuando nosotros tenemos estas reglas o esta plataforma en la que nosotros podemos hacer negocios, es mucho más fácil para nosotros cuando tenemos un país que va a cooperar con nosotros, que nos va a dar lo que necesitamos para poder triunfar. Ahora, en el caso de Perú, ha sido una relación con un sube y baja, porque muchas de las relaciones que nosotros tratamos de establecer han tenido muchos cambios en gobiernos, muchos cambios de mandatos y muchos niveles de intereses en cuanto al turismo en general y también en nuestro sector de turismo en las últimas 2 décadas. Entonces yo creo que es muy importante, yo sigo hablando de este diálogo, pero también creo que las personas de Colombia, lo que ellos quieren ver, eso tiene que representarse en los gobiernos que ustedes tienen, lo que ustedes quieren ver en cuanto a turismo a largo plazo en Colombia, porque el mundo está viendo a Colombia, tiene sus ojos puestos en Colombia, se ve como uno de los destinos más importantes a futuro. Entonces yo creo que hay que establecer las reglas básicas y la plataforma para poder crear el turismo en el futuro para operadores como nosotros. Es excelente cuando tenemos lineamientos en cuanto a lo que podemos y no podemos hacer y cuál tendría éxito bajo los ojos de las personas y de las comunidades en Colombia. One of the topics that have been addressed and which I grabbed from the words that Mr. Ramos has. Es cómo el sector privado puede, en este momento que estamos desarrollando el turismo en las regiones que anteriormente no tenían desarrollo, no tenían la posibilidad de ese desarrollo, cómo el sector privado tiene una responsabilidad social. ¿Cómo se puede construir, al mismo tiempo que se construye paz, esa responsabilidad social en esos territorios que usted tiene una experiencia bastante interesante en ese sentido? Gracias, ministra. Curiosamente, Colombia es un caso absolutamente excepcional para la construcción de ese turismo de paz. Encontrar un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, casi virgen de todo pecado turístico, y otro 1 millón de kilómetros marítimos, es absolutamente excepcional. Dije casi virgen porque no conozco sino 3 pecaditos en Colombia turísticos: un hotel demasiado alto en San Andrés, el Rodadero en Santa Marta y Boca Grande
Cartagena, pero fuera de eso el país absolutamente virgen de pecados turísticos. Eso es absolutamente excepcional para el sector privado, para el desarrollo turístico. ¿Y por qué es excepcionalmente, por qué estamos totalmente virgen? Pues paradójicamente, gracias al ELN, a las FARC, al EPL, gracias a ellos no tuvimos turismo en el territorio nacional y gracias a ellos no hemos cometido errores y podemos aprender de los errores que se cometieron en otras partes del mundo para no cometer los mismos errores. ¿Qué necesita el sector privado? El sector privado necesita seguridad jurídica, que a veces la inseguridad jurídica es todavía peor que la inseguridad de la guerrilla, en todos los aspectos tributarios, normatividad, etc. Y hay que reconocer que el país está tomando un rumbo totalmente diferente, importante en ese aspecto. Si uno ve las presentaciones de planeación nacional acerca de lo que está previsto para el agro en los próximos 7 años, uno ve los programas de catastro, de titulación de tierras en todo el país que son indispensables, ministro, para el sector privado. Saber quién es quién, qué es qué. Entonces vamos realmente a poder trabajar a lo largo y ancho del territorio nacional, con ojalá una reglamentación real, en realidad concordante con la realidad de las regiones y en normatividad de las consultas previas. Es muy importante que las poblaciones se pronuncien qué quieren, dónde quieren turismo, dónde prefieren no tenerlo, dónde prefieren un turismo moderado, como en el caso de Providencia, infinitamente respetable y admirable como ejemplo de lo que se debe hacer, y de la mano de las comunidades hacer ese acompañamiento para la creación de un destino, de Colombia como un destino turístico, en la totalidad de los corredores que mostró la señora ministra. Tenemos esos corredores, tenemos nuestras ciudades, íconos coloniales de Colombia, tenemos el mejor turismo, los mejores sitios de buceo del mundo, y yo no utilizo superlativos. Es buceo en Malpelo, por ejemplo, es absolutamente excepcional, de un buceo de baja densidad, bien acompañado. No es un buceo peligroso, tenemos que recalcarlo una vez más cuando se cometen errores. Tenemos el turismo del futuro, es el turismo verde, es el que quiere la gente, es el más difícil de encontrar, es el turismo de la biodiversidad, cada vez en unos nichos más y más especializados. La gente quiere ver tal especie de cucarones, de coleópteros, tal especie de mariposas, los mofos, tales matas son las que buscan. Recibimos unas solicitudes bastante interesantes. Ya no son ornitólogos, son los que quieren ver tal tipo de ave en tal parte. Y realmente somos un país muy rico para ese turismo ese turismo del futuro en Colombia. Y tenemos mientras vinculemos las comunidades que estén de acuerdo, que sea turismo, lo que dijo todo el mundo, turismo sostenible, es una apuesta ganadora a todo lo largo del territorio nacional. Muchas gracias. Daniel, I have 2 questions in one.
Now that we have new territories that are becoming part of the development of the tourism, siendo parte del desarrollo del turismo sobre el cual estamos trabajando. En su experiencia que tiene en Lonely Planet y lo que mencionó sobre, se ha puesto en esta guía, que es la experiencia, cuál es el destino. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para nosotros para trabajar en esos territorios para que seamos parte de las guías? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la tendencia, cuál sería la perspectiva para el futuro cercano de Colombia en Lonely Planet? Bueno, lo primero que puedo decir es que en los últimos 12 meses hemos tenido más de 1 millón de personas que han visitado nuestra página buscando Colombia. En nuestras ventas de libros de Colombia yo creo que hemos subido en un 25%. Así que el mundo ya se ha dado cuenta. Yo puedo decir eso con certeza. La otra cosa que hacemos mucho es invertir en nuestros viajeros, y estas personas cada vez más están buscando experiencias auténticas, y yo creo que, ya que Bruce mencionó eso existía hace 15 o 20 años, pero no estaba para nada cerca del nivel en el que estamos ahora, y Costa Rica es un gran ejemplo. Hablaste sobre tierras no descubiertas y cómo este país tiene lugares que todavía no han sido vistas por los viajeros, y poder resaltar eso en realidad depende de ustedes, está en sus manos cómo quieren ustedes dibujar su imagen para el resto del mundo. Y yo creo que puede parecer como un punto de arranque, un punto de inicio, como dijo Bruce. Es como saber qué queremos ser cuando seamos grandes. En realidad es una industria increíble porque hay muchas maneras de llegar a las personas en todo el mundo, y podemos contar nuestras propias historias o sus propias historias sobre qué significa Colombia como un viajero. Y nosotros contribuimos para ayudar a las personas a entender ese tipo de cosas. Y a medida de que las cosas se desarrollan y otras áreas del país se vuelven más populares, tal vez lo que nos esperaba en realidad no es fácil saber cómo va a resultar las cosas al final, pero ustedes están en un buen punto de inicio, y en los últimos años yo sé que han puesto mucho trabajo en esto. Así que por favor sigan resaltando las cosas que hacen que este país sea increíble, la cultura, las personas, los paisajes. Yo creo que si continúan contando estas historias, las personas ya han notado, ya se han dado cuenta de esto, y es una buena manera de seguir. Just 1 second. Quiero There are maybe dar un 4 pequeño Timoris in this room. I don't know if they comentario. came to Yo attend creo this que hay conference. 4 personas Anselmo, are you de there? Timor Occidental aquí. Yo creo que están aquí en este auditorio hoy. Ah, okay. There they are. Bueno, ahí están. Muy bien. Samuel. 4 Timoris. This one, Bueno, used to be a human rights lawyer. Anteriormente era un abogado de derechos humanos. One big El otro businessman. es un muy And buen another empresario. one, El otro education. And trabaja so en el forth. área de educación. They are Entonces, the por lo tanto, ellos son first los Timoris tourists coming to son los Colombia. primeros que vienen, de hecho, aquí en Colombia. We have to ask them what they think. Tenemos que preguntarles qué es lo que piensan ellos, ¿no? They Bueno, pay their own airfare, ellos hotel, pagaron, everything. ellos And they have pagaron been sus looked propios after by hoteles, a sus Colombian gastos, friend of mine, y Magda ellos González. buscaron a Magda Magda is here González, or not? que es una, no sé si Magda González great está woman aquí, from es una Colombia, excelente who mujer worked de in Colombia que Magda trabajó en mi país con Naciones Unidas hace So I just muchos wanted to muchos say, años. Simplemente quería decir que, Minister, maybe ministra, si usted tiene, si de pronto tiene algún tipo de decoración, por favor entréguenlos a los cuatro principales turistas que tuvimos de nuestro país aquí en Colombia. Me han pedido que I've been asked pudiera abrir el espacio para preguntas del público antes de finalizar este panel, por lo que quisiera ver si hay algunas. Aquí hay una pregunta, hay varias preguntas que podríamos empezar a hacer. We're going to go and open for the floor to make some questions. Gracias. Buenos días a todos.
Si nos dice de dónde viene. Can you please let us know where you're coming from? My name is Al. Soy ciudadano colombiano. Antes de hacer la pregunta, quiero precisar dos cosas. Una, Colombia ya no es El Dorado. Y eso vale tanto para Colombia como para la costa Caribe y también para la costa pacífica nuestra. Es decir, si nos vamos a pensar en un turismo hacia el futuro, que vincule el diálogo con las comunidades, sostenible, responsable con la naturaleza, Colombia, como dice Daniel, puede darle el marco de partida a los turistas de qué es lo que vienen a vivir en Colombia. Y yo pensaría que el turismo en las ciudades, restituir la paz, tiene que también comenzar por el turismo en las ciudades. Porque la idea del gobierno colombiano durante los últimos 50 años o 60 años es esa que tenemos todos aquí en la imagen. Allá está el zoológico del Mamo en la sierra. No se trata de educarlos para que sean guías turistas. Es que ellos tienen un modo de vida que debe ser restituido. Si nosotros con el turismo restituimos los modos de vida, podemos hablar de que estamos haciendo turismo responsable. Las tierras de Colombia son vastas, pero es que no son inagotables. Y ahí esa es la segunda cosa. Las tierras de Colombia no son inagotables y deben ser protegidas. El turista, el que va de paso y deja su huella, se lleva la huella de nosotros, y en eso estoy de acuerdo con Daniel y con todos. El viaje construye personas, y los primeros que tenemos que construirnos como personas con los viajes somos los colombianos. El dolor de no poder viajar como colombiano por mi país es horrible. Y cualquiera que haya viajado por Colombia sabe que de pronto a veces uno no necesita salir del país para encontrar variedad de personas y variedad de culturas. Entonces, el turismo responsable, aquí hay mucha gente que quiere el comercio, quiere el turismo, fantástico. Sí, voy a hacer la pregunta, pero es que este es el momento para decir ciertas cosas que deben ser dichas. Y entre ellas es que nuestros indígenas no pueden ser póster para que se enriquezcan en otro lado. Cartagena, bellísimas las cifras de Cartagena. La pobreza de Cartagena es impresionante. Yo le pido que estamos en un escenario con personalidades que podamos aprovechar. Sí, pero es que las personalidades surgen de ahí. Si quiere lo podemos conversar. Mi pregunta es... Sí. Sí, pero es que esta es una cumbre de paz. Por favor, organicemos y les pido a todos que de verdad aprovechemos la oportunidad de... Un momento, por favor. Aprovechemos todos la oportunidad de poder tener la información y las recomendaciones como la experiencia de este panel, que es bastante importante. Con mucho gusto, yo puedo sentarme a hacer un conversatorio con todos los colombianos, de hecho lo estamos planeando hacer durante ANATO, y los invitamos a que lo acompañen, pero aprovechemos. Entonces la pregunta es, tomando tu idea del diálogo, ¿cómo convertimos ese diálogo con las comunidades que muchas veces no tienen acceso a ciertos medios de comunicación, con las plataformas que nos permiten viajar en el mundo? ¿Cómo establecemos ese diálogo, tanto con las comunidades, llevado a las plataformas de comunicación que nos permiten ser turistas? I don't know if someone wants to talk about it. Is how we can use the dialogue with the community, with the platform that we have. Please. That was a very long statement. Yo sé que esa fue una afirmación bastante translated, I don't know if I got everything you said. No sé si tengo todo lo que usted acabó de decir. Pero en términos del diálogo con las comunidades, ¿cómo se puede hacer? Hay dos opciones que Colombia tiene. Si ustedes quieren proteger a Colombia, este estilo de turismo es la mejor opción para poder crear paz, trabajos y abrir algunas de estas comunidades al mundo para que relaten la historia de Colombia. Entonces, ellos quieren contar sus historias, ellos quieren que la gente sepa, o que el mundo sepa exactamente de dónde vienen y que se conozcan sus historias, pero ellos lo quieren dentro de sus propias palabras. Puedo hablar por mi experiencia, porque yo sé que es un tema bastante
bastante álgido. Entonces yo sé que queremos hablar de las comunidades cuando hemos estado trabajando por 3 años y hemos quedado con diálogos con la comunidad de Weibo. Los turistas no han tenido acceso a la región de ellos porque ellos no confiaban, no sé si era de pronto al turismo, al gobierno, a la gente en general, no tenían ningún valor por dinero, ellos no tenían ningún interés en el valor del dinero. Yo estuve allí, las personas han estado allí para poder crear este diálogo, para entender exactamente qué es lo que es importante para ellos, cuáles son sus valores. Empezamos plenamente, trajimos a todos los ancianos de la comunidad, nosotros los llevamos hasta Cusco, Perú, para que conocieran otras comunidades indígenas que manejaban la parte de los incas, las operaciones que nosotros teníamos. Invertimos mucho en ese diálogo y nos lleva al punto de que del respeto de esa comunidad. Teníamos que respetarla y ayudarlos a ellos a que relaten su historia. Ellos estaban muy orgullosos de contar esa historia con todo el mundo y yo creo que esa fue una de las cosas más importantes para ellos. Finalmente, si queremos ser turistas o personas que viajen a esas regiones, tiene que haber un beneficio financiero para ellos. Establecer eso tomó 2 años incluso antes de poder llevar turismo, pero estas son las cosas que llevamos mucho más tiempo en ese diálogo. Ahora, muchos gobiernos, muchas compañías del sector privado no van a tener ese tipo de paciencia y no van a poner ese tipo de trabajo, invertir ese trabajo. La mejor inversión es dentro de la ronda de sostenible de turismo, porque tenemos la paciencia, vamos a tomar estos proyectos de Bueniki que tomaron tiempo realmente, casi que un FTA con la comunidad sin presión con ellos, una inversión, no estamos esperando ningún retorno en ese momento. Entonces hay una manera correcta de hacer el turismo. Ahora la otra opción es simplemente decir, bueno, no queremos ningún turismo en absoluto, simplemente cerrarlo, y esto sería bastante, aislaría a Colombia a escala global. Ahora, esto me recuerda de los mismos temas que nosotros hablamos anteriormente hace 10 años con temas de cambio climático y las emisiones de carbono. Hay 2 opciones, todos podemos dejar de volar y no montarnos en un avión, o podemos simplemente hacerlo tener como una compensación de carbono. Entonces la industria en su totalidad tuvo la idea de hacerlo mejor, porque uno no lo va a detener, no va a detener uno el turismo, a menos que se tomen esta posición dura y no lo quieran hacer. Pero si lo van a hacer en esta etapa de planeación, hay grandes oportunidades, y crear ese tipo de diálogo, eso no va a ayudar a lo que usted está haciendo ahorita acá, tener ese tipo de actitud de no darle bienvenida al turismo, pero si uno crea un entorno donde la gente pueda tener éxito, hay que hacerlo de la manera correcta. We had another question here. Good morning, everybody. I want to... Yo soy colombiano y primero que todo quisiera decirle a la señora ministra que me alegra mucho poder dirigirme a usted hoy, decirle que sigo muy atento a todas las publicaciones del ministerio y que me da mucho gusto todo lo que usted ha empezado por el turismo y la paz. Mi pregunta es la siguiente. Cada vez que llega el turismo a un lugar nuevo, y en especial en este proceso de paz, pues se van a abrir nuevos destinos, y estos destinos tienen que ser sostenibles y responsables. Surgen nuevos impactos tanto negativos como positivos. Uno de los impactos positivos es de variable tipo económico, que se genera nuevo empleo. Este empleo, alguno de los expertos me podría sugerir y me podría decir cómo sería la forma indicada de manejar esta variable de empleo para que realmente estos destinos sean sostenibles desde el empoderamiento de comunidades. Esa es mi pregunta, y termino con lo siguiente. Señora ministra, como le decía, sigo muy atento sus publicaciones y su trabajo, y le he escrito una carta muy pequeña que al final quisiera poder acercarme a usted a entregársela. Es solamente para alentarla a que siga con este trabajo. Gracias. The question, if I get it right, mainly is with this new opening of territories that is going to be having development and new employment, how we can
certify that those employment has to be in accordance with the sustainability and also with the development of the region. If si está así, sí. How can the employment be developed in this region that we assure that is in accordance with sustainability and also with social responsibility? La base de todo, de las políticas, ya sea si son nacionales o regionales o locales, es la confrontación y el diálogo. Yo puedo decirles esto. En el 2009, el gobierno de entonces lanzó un plan de desarrollo estratégico para empezar del 2011 al 2013. El primer ministro Xanana Guzmán era un héroe de resistencia nacional. Él viajó a todas partes. En el momento en que yo era presidente, él era mi primer ministro. Él viajó a todas partes y en cada lugar escuchó a las personas. Decenas de millones de personas participaron, expresaron sus opiniones, sus preocupaciones, sus sueños sobre cómo debería ser el desarrollo nacional y cómo debería ser en sus comunidades y pueblos. Entonces, el Parlamento estaba creando un plan de desarrollo estratégico en ese entonces. Y el plan ya ha sido ejecutado según los tiempos topes y hemos establecido este plan de desarrollo. En asociación, entonces no se puede tener desarrollo económico sin desarrollos políticos, es decir, la centralización. Descentralización, perdón. Por primera vez tuvimos elecciones municipales, entonces nosotros delegamos el poder a las comunidades. Esto ocurrió, tuvimos elecciones recientemente en las comunidades. Así es como entonces tú tratas de involucrar de mayor manera las preocupaciones o las prioridades de las comunidades. Y esto no está nada fuera de este mundo. Tenemos que escucharles a las personas. Si les escuchamos y tratamos de cumplir, tal vez no todas sus expectativas, pero algunas de sus expectativas, entonces sí. Esto se llama entonces desarrollo inclusivo, desarrollo sostenible y nos trae paz y seguridad al país. Así que ellos van a sentir que son parte de todo esto. Ellos tienen su presente, su futuro, todo está en riesgo. Lo que yo digo tal vez puede sonarles, suena muy rosado, todo tan bonito, todo lo que estoy diciendo. Pero una vez que tenemos una visión, tenemos las políticas, ejecutamos las políticas y la manera en cómo ejecutamos esto depende de las condiciones según los recursos humanos que tengamos. Cuando uno de los principales problemas de los países desarrollados, yo no sé en Colombia, pero casi en todas partes en Asia, con excepción de Singapur, Japón, Corea y tal vez uno o dos países más, tal vez Bután, casi todos los países en África, con excepción de dos tal vez países, Botswana, ni siquiera Sudáfrica, tienen administraciones públicas muy débiles. Si es que no tienes una administración pública honesta, fuerte, competente, podemos tener un gran Simón Bolívar con una gran visión, podemos tener un gran Fidel Castro, o un gran Mahatma Gandhi, pero aún así no van a poder entregar resultados. Y ese es el problema. Tenemos grandes líderes de personajes del gobierno con PhD, con doctorados, con masterados y demás. Así
que no todo es tan bonito como yo les digo, pero sí tenemos algunos rezagos, a veces tenemos que improvisar. En mi país somos muy buenos improvisando, pero algo está ocurriendo. Entonces eso es lo que quería decirles. So we have time for one more question, please. Thank you, Minister. The last question, please. No, el señor puede hacer la pregunta, claro. Ahorita, si quiere, lo que pasa es que tenemos que darle paso al siguiente panel. Una pregunta corta, para no extendernos tanto. Mi preocupación, a ver, soy Nulvio Restrepo Valencia, del Quindío. Mi preocupación es la siguiente. Yo creo que todo el tema de paz y turismo va con el país en esta nueva etapa. Bienvenida. Pero la pregunta para la ministra, ¿cómo estamos pensando en preservar algunas áreas que, dado el impulso del turismo y el gran flujo, como pasa en mi departamento, en el Quindío, para preservar que la propiedad no pase a otras manos, como por ejemplo Salento y los demás municipios, pero especialmente Salento, que es un municipio de 12.000 habitantes, tiene visitantes hasta por 500.000 personas en un año, pero la mayoría de las propiedades ya no son de gente de Salento. Entonces, eso va a pasar en todo el país. ¿Cómo preservar eso? Esa es una pregunta puntual. Y dos, ¿cómo están haciendo entre los ministerios para que el tema de megaminería no vaya a impactar negativamente en nuestro tema de turismo, en áreas tan hermosas como las tiene todo el país? Porque habrá que hacer un balance entre minería legal, organizada y preservación. Tú sabes que sobre el Valle de Cocora ha habido intenciones de megaminería. Entonces, esas dos preguntas puntuales. Gracias, ministra. Y al final le tengo un detalle del departamento, la agenda de aves del departamento. Gracias. La pregunta va muy de la mano una con otra, y es cómo se mantiene la sostenibilidad tanto de una región, de una ciudad, y también cómo se mantiene la sostenibilidad de un territorio que tiene la posibilidad de desarrollo minero y al mismo tiempo el mantenimiento del medio ambiente o del territorio que está aledaño. En el tema de Salento, una de las grandes desarrollo oportunidades y que se ha conversado mucho en este panel es cómo contribuimos a la capacitación, al trabajo conjunto de las comunidades en su territorio con las nuevas inversiones o los nuevos integrantes dentro de ese desarrollo productivo de esa región que viene de afuera. Yo no creo que el tema de inversión externa a una región sea negativo, por el contrario, puede impulsar el desarrollo, puede impulsar el empleo, puede impulsar también la capacitación y las buenas prácticas para que las mismas comunidades lo puedan desarrollar. Y ese es parte del ejercicio que hemos venido construyendo en algunos territorios piloto para poderlo llevar a otros territorios del país. Y es cómo se puede trabajar de forma mancomunada entre las comunidades existentes versus los nuevos inversionistas o las nuevas personas que están haciendo la inversión. Es cómo se trabaja conjuntamente, no cómo se excluye uno del otro. Porque las buenas prácticas, los recursos que pueden impulsar el desarrollo de una actividad turística, pues no son ilimitados en ninguna de las regiones y requieren del apoyo de recursos externos. Entonces tenemos que buscar cómo generamos ese equilibrio entre las dos partes. En el tema de medio ambiente, minería y turismo, hoy en día con el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Minas, venimos construyendo un nuevo decreto y de hecho en un proyecto de ley que ya está listo para pasar al Congreso de la República, que es una directriz del Gobierno Nacional del presidente Santos, donde se está delimitando y enmarcando la explotación minera y también sancionando penalmente con grandes costos que van a tener aquellos ilegales, como también van a ser encarcelados aquellos que hagan minería ilegal para poder hacer esa protección. Si nosotros no tenemos una ley, si no tenemos una regla clara, como bien se mencionaba anteriormente, para que se tenga el desarrollo de esas regiones o de esas áreas, como también del desarrollo minero, pues vamos a seguir teniendo el problema de la minería ilegal. O sea que parte del ejercicio es legal, que ya se está trabajando, que ya se está pasando por el Congreso para poder obtener esas reglas, sanciones que penalicen la minería ilegal en el país.
Y por el otro lado estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente también para poder trabajar conjuntamente en el desarrollo de nuestra riqueza natural. Ustedes han oído y hemos visto que una de las grandes oportunidades que tiene Colombia es el desarrollo del turismo relacionado con naturaleza, ecoturismo, avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, todo el tema de aventura, buceo. Hay múltiples experiencias turísticas que se pueden desarrollar, pero tienen que estar acorde no solamente con medio ambiente, sino con la comunidad existente y también con el mantenimiento de nuestros parques naturales y nuestra naturaleza. Por eso lo mejor que podemos hacer es regularlo y establecer también reglas claras en ese sentido. Y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para mejorar lo que es hoy la política del turismo de naturaleza, la política del ecoturismo y también la política de parques naturales. Uno de los temas que ustedes han visto es cómo logramos dentro de esa política generar seguridad. Hoy en día, y bien lo mencionaba Bruce, los turistas están llegando a diferentes sitios y lo que tenemos que establecer son reglas claras para el uso de diferentes patrimonios que tenemos, pero al mismo tiempo que tengan la seguridad para poder participar y utilizar y tener la experiencia de ese tipo de turismo. Por eso la necesidad de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Comercio y Turismo para generar esas normas y parámetros. Yo quiero agradecer a todos los asistentes y sobre todo a nuestros panelistas por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido muy interesante ver las grandes oportunidades que Colombia puede desarrollar entre el turismo y la paz, en el ejercicio de un trabajo conjunto de diálogo entre el sector público y el sector privado y la injerencia que todos podemos hacer para generar mayor desarrollo en el país. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que vuelvan pronto. A la ministra y a nuestros panelistas les agradecemos por su participación y su conocimiento. Los queremos invitar a tomar una fotografía oficial. We would like to invite you to take an official picture of all of you on the stage, please. Y a los asistentes los invitamos a un coffee break de unos 15 minutos en la parte exterior para que disfruten, tomen un café, sigamos reflexionando sobre turismo y paz. Y en 15 minutos los